Bienvenidos con Bombarelli, bienvenidos a mi humilde canal y hoy os traigo un tema interesante que no había oído mucho sobre él, pero cuando me he empezado a informar sobre a leer sobre este suceso pasado, pues la verdad que me ha llamado bastante la atención. Creo que es un tema curioso y os lo voy a explicar. Se trata sobre la crisis de los tulipanes que tuvo lugar en Holanda, más o menos la fecha 1936-1937. Para que os ponga un poco en contexto, para que sepáis la situación en la que se encontraba Holanda durante esta fecha, y se la conoce, o algunos la reconocen, como la edad de oro de los Países Bajos, ya que debido a la apertura que hizo Holanda hacia el exterior en los mercados y la liberalización de estos, se creó una especie de momentum de riqueza y de abundancia. Este hecho es clave para lo que viene a continuación. Es decir, quedaos que antes de lo que va a ocurrir venía de una Holanda, estaba en una época de riqueza y abundancia. Lo que pasó con la crisis de los tulipanes es que los tulipanes pues son una flor que en esa época, incluso ahora en la actualidad, pero más en aquella época, era un signo de estatus, de prestigio en las clases media altas y sobre todo en las clases medias por este afán que tienen de enseñar o intentar aparentar que son más o que tienen más de lo que realmente es o tienen. Entonces eso era un hecho clave, que los tulipanes eran signo de estatus o de prestigio. Además, no solo eso, sino que hubo un virus que afectó a los tulipanes y creaba unos nuevos tulipanes con formas, colores, líneas mucho más bonitos. Por lo tanto, era un signo de diferenciación. Es decir, todo el mundo o la gente que se lo permitía y quería gastarse su dinero en los tulipanes, pues compraban como ese primer tulipán normal. Pero por este virus que lo hacía más bonito, pues la nobleza, las clases todavía más altas, al fin y al cabo, se diferenciaban de las clases que solo compraban tulipanes normales. Además, como he dicho antes, que Holanda se estaba abriendo hacia el exterior en los mercados, hubo unos envíos, unas exportaciones hacia Francia de estos tulipanes. Realmente fueron pocos tulipanes lo que se exportaron, pero la gente, como Holanda estaba en esa época un paso por delante, y bueno, en la actualidad en ciertos aspectos también lo está ahora, pero en aquella época estaba un paso por delante del resto de Europa, se creía que se iba a formar una nueva tendencia sobre los tulipanes. Y por eso se empezó a especular sobre que toda Europa y luego todo el mundo empezaría a comprar tulipanes. Por eso la gente empezó a entrar en este mercado. El problema con los tulipanes es que, como la mayoría de plantas en su forma natural, hay un periodo desde que tú pones la semilla, la riegas, todo ese proceso hasta que tú tienes la planta o la flor en físico en tu mano. Por lo tanto, eso suponía un problema, pero no, ya que le dieron solución especulando o negociando, mejor dicho, negociando con los bulbos. Pero estos tenían otro problema, sí, tenían otro problema, que es que los bulbos estaban bajo tierra.
Por lo tanto, cuando tú comprabas y vendías no se lo podías dar a otra persona. Por ello se creó los contratos de futuros. ¿Qué es lo que tengo aquí representado? Al fin y al cabo, los contratos de futuro es un pago diferido, es decir, tú pagas lo que, bueno, hoy se conoce, tú pagas una señal, la otra persona te reserva ese producto, ese servicio, y cuando llega una fecha determinada acordada por ambas partes, tienes que hacer el resto del pago y tú ya te quedas con el producto en este caso. Es decir, una persona, que es la persona 0, plantaba el bulbo y le contactaba la persona 1 diciéndole, pues yo mi bulbo lo vendo a 10 euros. Entonces lo que hacía la persona 1 es, pues no tengo tanto dinero, ¿qué te parece si te entrego 1 euro como señal y pasado el tiempo que sea, es decir, pasado el tiempo que el bulbo se haya convertido en tulipán, tú me lo das y yo te doy los 9 euros? Es decir, pagas una señal y al cabo de un tiempo el resto y tú ya te quedas con tu producto. Pues esta persona 1, que solo había pagado 1 euro y tenía ese contrato de futuro, es decir, él sabía que en determinado día ya iba a tener el tulipán, contactaba con otra persona, que era la 2. Y se hacía exactamente el mismo proceso. Como en ese momento que la persona 1 y 2 contactaban para negociar el precio, ya el precio de mercado había ascendido, eran 20 euros. Por lo tanto, la persona 2 le daba como señal 2 y firmaban que a determinada fecha la persona 1 le entregaría el tulipán y la persona 2 el resto del dinero, que en este caso serían 18 euros. Pues esta cadena, que son los pagos diferidos, exactamente los futuros, ocurría con otras muchas personas. Es decir, luego aparecía otra persona que a lo mejor pagaba 40 euros y hacía lo mismo, acordaban, pues si de 40, pues te pago 10 como señal y cuando me des el tulipán te pago 30. Luego aparecía otra persona y así sucesivamente hasta que, como último, vamos a poner que esta es la persona 9, son todos números como ejemplos para que lo entendáis. Y la persona 10 es aquella de la nobleza o aristócrata o de las clases altas que estaban dispuestas a pagar el precio, que a lo mejor eran 60. Son números solo, pero para que entendáis que esta era la persona que iba a tener el tulipán en su casa para enseñarlo como objeto de estatus o de prestigio. Entonces, esta persona 10 pagaba toda esta cadena. Si no, sería imposible. Además, con lo del virus y la diferenciación, se hizo como una diferenciación 2.0, por así decirlo, y se empezó con las clases de tulipanes o la marca de tulipanes o el branding de tulipanes. Que era que dentro de los tulipanes con virus ya empezaban a ponerle nombres, como el general de los generales, el almirante dorado, nombres de ese estilo, que lo que hacía pues era darle un renombre, un mayor reconocimiento, que sonase bien al fin y al cabo, para que todavía este estatus o ese prestigio al comprarlo se aumentase. Eso pasa actualmente con la mayoría de marcas. No es lo mismo decir, pues me he comprado un coche, como puede ser decir me he comprado un tulipán, a decir me he comprado un Lamborghini, que sería
señalar la marca de ese tulipán con el virus. Como anécdota, es verdad que si habéis oído este suceso de la crisis de los tulipanes, a lo mejor os han dicho, pues eso, que hubo muchas personas que incluso cambiaron sus propiedades, ya pueden ser terrenos, ya pueden ser carros, kilos de trigo, solo por tulipanes. Es decir, que cambiaron todo su patrimonio o gran parte de ella por un tulipán o varios tulipanes o incluso por contratos de futuros con tulipanes. Es verdad que, como todo se tiende a exagerar, no fueron tantas personas los que cambiaron grandes propiedades por tulipanes, pero sí es verdad que se llegó a tal punto de que con esta marca de tulipanes todavía de más de prestigio, al que se le ponía nombres sonoros, se llegaron a pagar pues 200 florines, que más o menos equivalen a 2.000 euros, más o menos, para que os hagáis una idea de las cantidades. Entonces, personas han cambiado todo su patrimonio por un bulbo que se vendía a ese precio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando ya se estaban alcanzando ese tipo de precios, eran pues súper caros, súper caros. ¿Qué pasaba? Que este noble, esta aristócrata o esa persona de clase alta ya lo observó y dice, uy, esto es que es muy alto, al fin y al cabo es un tulipán que al ser una flor solo va a estar en mi posesión, en buen estado durante un tiempo determinado, un periodo de tiempo corto determinado. Entonces ya se dieron cuenta de que era un precio demasiado alto, por lo tanto, si el último no paga y no sustenta toda esta cadena que dijimos anteriormente, ¿qué pasa? Que aquí se rompe esa cadena de valor y encima, al estar involucrado en forma de cascada, ya sea ascendente hasta llegar aquí o descendente hasta llegar a la persona que lo plantó, pues cae en picado. Esa fue una de las razones que se dicen por las que se originó esta crisis, que los últimos de la cadena dejaron de pagar. Y luego otros hacen referencia a una peste que hubo en Holanda y que afectó a las áreas comerciales, como Haarlem, creo recordar. Pero bueno, ya sea por un motivo u otro, incluso un mix de los dos, esta cadena desapareció. Y como tal, todas las personas que se habían incluso endeudado para comprar bulbos y con ello tulipanes, pues habían perdido gran parte de su dinero o incluso gran parte de su patrimonio. Para paliarlo, lo que hizo el Estado fue decretar que los bulbos y los tulipanes eran venta de humo, es decir, no servían nada, porque ¿para qué ibas a pagar un precio de 200 florines si a lo mejor cuando ya la gente empezó a pensar que esto no era racional, se vendían a un precio súper bajo en los mercados? Entonces, como he dicho, toda esta cadena se rompió. Lo que hizo el Estado para paliarlo fue decretar que era una venta de humo y también se crearon los contratos de opciones. Que los contratos de futuro son que tú pagas una señal y en una determinada fecha tú pagas por el resto para tener el producto. Pues las opciones de compra, opciones de venta, son parecidas, solo que cuando llega la fecha en la que en el futuro lo tienes que pagar, con la opción de compra o de venta, decides si lo quieres hacer o no. Esto no fue una gran crisis a escala
vamos, mundial ni de broma. Fue una crisis a escala nacional, pero incluso más pequeñita porque solo afectó a las personas dedicadas a la compraventa y especulación de tulipanes y de bulbos. Es muy curioso porque fue una de las primeras crisis que se tiene así constancia con una gran información acerca de cómo ocurrió. Y si destacamos varios puntos, pues serían esto, que antes de la crisis Holanda estaba en un periodo de riqueza y de abundancia, que se empezó a especular sobre un producto que daba estatus, daba prestigio, glamour. También lo de los pagos diferidos suscita el hecho de comprar una cosa, tú eres más, vas a aceptar más rápidamente o vas a aceptar más comprar una cosa si la señal que tienes que pagar es muy pequeña, y en ese tiempo, desde que das la señal hasta que tienes que pagar la otra parte, está en un espacio de tiempo largo. Entonces, durante puedes ir encontrando otros. He tenido un problemilla, pero bueno, a modo de conclusión y ya para finalizar, quedaos con que en un periodo de crisis se tiende a... El agua hierve cuando se viene un periodo de riqueza y abundancia, se especula con un producto que da estatus, glamour, prestigio. Hay instrumentos financieros que ayudan a tener que comprar una cosa con un desembolso muy pequeñito, y además, que esto no lo he comentado anteriormente, pero vienen personas de otros gremios al de la compraventa o al de... sí, vienen personas, en este caso, por ejemplo, pues imaginaos que el carpintero que está en la empresa, pues se va de esa empresa para dedicarse a la compraventa de bulbos y de tulipanes. Pues esto pasa con carpinteros, pasa con albañiles, pasan con contables, eso, que otras personas dedicadas a otra profesión se salen de la suya y sin tener mucho conocimiento sobre, en este caso, tulipanes y bulbos, entran en ese mercado. Pues espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo, que esa es la intención, aunque sea una cosilla. Así que nada, sentíos libres de comentar cualquier cosa y nos vemos por aquí. Hasta luego.